¿Has escuchado alguna vez que poner sal en los rincones de tu casa puede cambiar el ambiente espiritual? Esta antigua práctica, cargada de simbolismo, tiene una raíz más profunda de lo que imaginas. En Mateo 5:13 Jesús declara: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Esta afirmación no es solo una metáfora, revela un poder espiritual que transforma, preserva y purifica. Hoy veremos cómo un simple acto puede convertirse en una declaración de fe y protección divina para tu hogar. Te mostraremos cómo usar la sal con propósito, según principios bíblicos, y revelaremos lo que realmente ocurre cuando santificas tus espacios con esta herramienta sagrada. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti dentro de tu propia casa? Desde tiempos antiguos, la sal ha sido mucho más que un simple condimento. En las Escrituras se alza como un símbolo de poder, permanencia y pacto divino. No es casualidad que Jesús dijera: vosotros sois la sal de la tierra. Mateo 5:13. Una declaración que trasciende lo físico para tocar lo más profundo de nuestra identidad espiritual. Esta afirmación no solo define un rol, sino que revela una verdad. Hay algo sagrado en la sal, algo que conecta directamente con el propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando llevamos este símbolo a nuestros hogares, algo sucede. Algo invisible, pero poderoso. Un cambio comienza a manifestarse, no por el elemento en sí, sino por lo que representa. El acto de poner sal en los rincones de tu casa puede parecer extraño para algunos, pero para quienes entienden el lenguaje espiritual, se convierte en un acto de fe, un recordatorio de que tu hogar no es simplemente una estructura de paredes y techos, sino un territorio espiritual consagrado. En Levítico 2:13 encontramos una orden específica de parte de Dios: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. No permitirás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Este mandato revela algo profundo. La sal estaba intrínsecamente ligada al pacto, a la fidelidad, a la preservación de lo que se entrega a Dios. En otras palabras, cada vez que el pueblo de Israel presentaba una ofrenda, debía añadir sal como símbolo de un acuerdo sagrado, como señal de que aquello ofrecido no sería contaminado ni olvidado, sino preservado bajo la cobertura divina. Si la sal era tan importante en los rituales de consagración y comunión con Dios, ¿por qué no considerarla también como una declaración de pacto cuando se usa con entendimiento dentro del hogar? La casa es más que un espacio físico. Es el lugar donde habitamos, donde descansamos, donde amamos y también donde muchas veces se libran batallas invisibles. Es en nuestros hogares donde se manifiestan tensiones inexplicables, divisiones familiares, angustias silenciosas, y muchas veces esas cargas no se deben simplemente a dinámicas humanas, sino a influencias espirituales que han encontrado lugar. En estos casos, más que una solución lógica, se necesita una intervención espiritual. Y aquí es donde el uso simbólico de la sal cobra vida, no como una superstición, sino como una herramienta de fe respaldada por la palabra de Dios. Recordemos la historia de Eliseo en 2 Reyes 2:19-22. La ciudad de Jericó estaba enfrentando una crisis. Sus aguas eran malas y la tierra estéril. Entonces los hombres de la ciudad acudieron a Eliseo y él les pidió una vasija nueva con sal. Tomó la sal, fue a la fuente del agua y la arrojó allí, declarando: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Desde ese momento, las aguas fueron
purificadas. Este acto no fue mágico, fue profético, fue un acto simbólico que al ser ejecutado bajo la dirección de Dios liberó sanidad y restauración. Si Dios pudo usar sal para sanar una fuente de agua en una ciudad entera, ¿cuánto más puede hacer cuando consagramos con fe los rincones de nuestra casa? A veces olvidamos que lo natural y lo espiritual están más conectados de lo que creemos. Dios siempre ha utilizado elementos cotidianos para revelar realidades celestiales. Desde la vara de Moisés, que se convirtió en serpiente, hasta el barro que Jesús usó para devolver la vista al ciego, la Biblia está llena de ejemplos donde lo sencillo se convierte en un canal de lo sobrenatural. La sal, al igual que estos elementos, se transforma en un recordatorio constante de lo eterno, un eco tangible del pacto que Dios ha hecho con nosotros. Al colocarla en los rincones de nuestra casa con reverencia y oración, no estamos ejecutando un acto supersticioso, sino declarando: este lugar pertenece a Dios. Aquí reina su paz. Aquí habita su presencia. Pero para que este acto tenga verdadero poder, debe estar unido a una vida de comunión con Dios. No basta con esparcir sal si nuestros corazones están lejos de su voluntad. La sal es símbolo de pacto, y el pacto implica compromiso, implica vivir conforme a la verdad, cultivar un ambiente de fe, perdón y obediencia. En Marcos 9:50 Jesús dice: buena es la sal, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Aquí el mensaje es claro: la sal debe preservar su propósito y nosotros debemos mantener la esencia de nuestro llamado como creyentes. Al colocar sal en nuestra casa, debemos asegurarnos de que no estamos actuando desde la rutina, sino desde un corazón alineado con los principios del reino. Hay quienes podrían preguntarse si este tipo de acciones tienen sentido en la actualidad. Algunos incluso podrían burlarse o ridiculizar estas prácticas. Pero la fe no se mide por la lógica humana, sino por la obediencia a lo que Dios revela. En 1 Corintios 1:27 leemos: lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Es en lo que parece insignificante donde muchas veces Dios manifiesta su gloria. Y es precisamente en esos gestos pequeños, como colocar sal en silencio mientras se ora, donde se activa una fe profunda, una declaración espiritual que puede romper cadenas invisibles y traer restauración a toda una familia. He escuchado testimonios de personas que al colocar sal en sus hogares con fe y oración comenzaron a notar cambios reales. Familias donde antes había constantes discusiones experimentaron paz. Lugares que parecían pesados o cargados comenzaron a sentirse livianos y llenos de vida. No porque la sal tenga poder por sí sola, sino porque se convirtió en un canal para declarar la soberanía de Dios sobre ese espacio. Lo que ocurre no es magia, es un mover espiritual. La sal es un recordatorio visible de que ese hogar ha sido apartado, consagrado, dedicado al Señor. Cuando Jesús pronunció sus palabras en el Sermón del Monte y dijo que somos la sal de la tierra, también nos estaba llamando a preservar, a detener la corrupción, a añadir sabor donde hay insipidez. Este llamado es personal, pero también es territorial. Donde estamos debemos actuar como agentes de preservación espiritual. En nuestra casa, nuestra oficina, nuestros espacios más íntimos. La sal no solo detiene el deterioro físico, también simboliza nuestra responsabilidad de detener el deterioro espiritual que amenaza nuestra familia. Y cuando colocamos sal en los rincones
No estamos actuando por tradición, sino por revelación. En la cultura hebrea, el pacto de sal era uno de los más fuertes y duraderos. Se realizaba entre personas que deseaban establecer un vínculo de lealtad que no se pudiera romper. Cada uno traía sal, la mezclaban en un recipiente y luego se tomaba un poco de esa sal combinada para comerla juntos. Era una forma de decir: lo que es tuyo es mío y lo que es mío es tuyo. Esta unión es eterna. Por eso, cuando Dios pide que toda ofrenda se presente con sal, está diciendo: quiero un pacto duradero contigo, no temporal, no superficial, un pacto que no se descompone. Llevar ese símbolo a nuestros hogares es recordar esa alianza, es reafirmar que nuestro compromiso con Dios es permanente y que nuestro hogar está bajo su cobertura. Al caminar por cada rincón de tu casa con un poco de sal en la mano, orando con sinceridad, declarando la palabra de Dios, estás proclamando que ese lugar ya no está a merced del caos, sino bajo la paz de Cristo. Estás diciendo en voz alta, aunque sea en silencio: aquí gobierna el Señor, aquí no hay lugar para el temor, la ansiedad ni la división. Y al hacer esto con fe, estás activando algo que va más allá de lo visible. Estás soltando una palabra profética sobre tu espacio. Estás llamando a lo eterno para que se manifieste en lo temporal. Poner sal en los rincones de tu casa no se trata de seguir una fórmula, sino de vivir una fe activa. Es abrir la puerta a lo sobrenatural desde lo cotidiano. Es recordar que nuestro Dios es un Dios que honra los pactos, que responde a la obediencia y que se mueve poderosamente en los actos más sencillos cuando estos se hacen con reverencia y fe. En cada grano de sal depositado hay una declaración espiritual que resuena en los cielos. Este hogar está consagrado. Este lugar pertenece al Señor. En el orden espiritual nada es neutro. Cada lugar, cada ambiente, cada rincón de una casa está expuesto a fuerzas que operan más allá de lo visible. La Biblia lo afirma con claridad cuando nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Esta declaración no es simbólica, es literal. Existe una batalla constante por el control del ambiente espiritual de nuestros hogares. Y esa batalla se libra muchas veces en silencio, a través de actitudes, palabras y decisiones cotidianas. Cuando un espacio comienza a cargarse de tensión, desánimo, miedo o confusión sin razón aparente, no estamos ante un simple problema emocional o ambiental. Estamos ante una contaminación espiritual que necesita ser enfrentada con autoridad y discernimiento. La palabra de Dios ofrece principios claros para la purificación de lugares. Desde el Antiguo Testamento, Dios instruyó a su pueblo para mantener los espacios consagrados limpios, no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. El tabernáculo debía ser rociado con sangre. El altar debía ser ungido con aceite, los utensilios santificados. Todo tenía que estar separado, apartado para Dios. Esta noción de purificación espiritual no desaparece con el nuevo pacto. Al contrario, se amplifica. El apóstol Pablo en 2 Corintios 6, 16, 17 exhorta: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Esta separación no es geográfica, es espiritual. Es una orden de no permitir que lo profano tenga espacio donde debe reinar la presencia de Dios. Colocar sal en los rincones de tu casa, cuando se hace con un corazón entendido y con una oración específica, puede convertirse en un acto de purificación espiritual. La sal, al representar
El pacto y la fidelidad de Dios actúa como un límite simbólico y espiritual contra aquello que quiere invadir con oscuridad. En el mundo bíblico, la sal también era usada para preservar alimentos y evitar la corrupción. Esta cualidad tiene un eco espiritual poderoso. Preservar el ambiente de tu hogar de toda contaminación que no viene de Dios. No se trata de esparcir sal como un gesto ritualista, sino de acompañar esa acción con una oración de consagración, un clamor para que todo lo oculto, lo contaminante, lo destructivo sea desalojado por la autoridad del nombre de Jesús. La purificación espiritual no depende de elementos, sino de la autoridad que Dios ha delegado a sus hijos. Sin embargo, los elementos pueden actuar como vehículos simbólicos que representan esa autoridad en acción. Cuando un sacerdote rociaba sangre sobre el altar, no era la sangre por sí sola la que tenía poder, sino el acto de obediencia al mandato divino. De igual modo, cuando se unge con aceite o se utiliza la sal, lo que activa el mover espiritual no es el objeto, sino la obediencia, la fe y el respaldo del cielo. Al caminar por tu casa con sal y orar en el nombre de Jesús, estás ejecutando un acto profético que declara limpieza, restauración y cobertura. Estás diciendo, este ambiente es para Dios. No permito contaminación. Todo espíritu que no glorifica a Cristo debe irse. En la purificación del templo, Jesús mismo mostró su celo por la santidad del espacio físico. En Mateo 21, 12 a 13, entró en el templo, volcó las mesas de los cambistas y expulsó a los que compraban y vendían, diciendo, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Este acto demuestra que no hay lugar para la pasividad cuando se trata de la santidad de nuestros espacios. Jesús no se limitó a una oración, actuó con firmeza, porque entendía que un lugar diseñado para la presencia de Dios no puede ser profanado. Del mismo modo, tu hogar debe convertirse en una casa de oración, un territorio donde lo santo sea respetado y lo impuro no tenga cabida. La contaminación espiritual puede entrar a través de muchas puertas, palabras de maldición, discusiones cargadas de ira, imágenes o sonidos que no glorifican a Dios, objetos ligados a prácticas ocultas, recuerdos de traumas no sanados. Todo eso puede dejar una huella, una atmósfera que afecta la paz, la salud emocional y la claridad espiritual. La solución no es ignorarlo ni acostumbrarse. La solución es purificar con la palabra, con la oración y, cuando se entiende con madurez, también con actos simbólicos como el uso de sal. Porque la sal, como símbolo del pacto eterno de Dios, es una manera visible de declarar que ese lugar vuelve a estar bajo su gobierno. En Isaías 1:25 el Señor habla con firmeza a su pueblo diciendo, volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Esta purificación prometida por Dios no es solo personal, también es territorial. Dios quiere limpiar nuestros corazones, pero también nuestros hogares, nuestras ciudades, nuestras generaciones. Y para eso busca hombres y mujeres que estén dispuestos a colaborar con Él, a preparar el ambiente para su presencia. Así como los levitas limpiaban el templo antes de cada servicio, también nosotros debemos aprender a preparar nuestros hogares como espacios de adoración, eliminando todo lo que no refleja su santidad. El libro de Ezequiel ofrece una imagen impactante. En el capítulo 8, el profeta es llevado en visión al templo, donde ve abominaciones ocultas, ídolos, figuras, actos de idolatría practicados en secreto por los líderes. Dios le muestra cómo esas cosas contaminaban el santuario. Lo que debía ser un lugar sagrado
estaba corrompido. Esta visión no era solo para el templo físico, sino para enseñarnos que lo oculto, lo no confesado, lo tolerado, en lo secreto, puede manchar incluso los lugares consagrados. La purificación entonces implica traer a la luz, renunciar a lo que ofende a Dios y declarar con autoridad que todo lo impuro es desalojado. En la práctica espiritual, cuando un creyente ora mientras coloca sal en cada rincón de su casa, está imitando el principio del rociamiento con sangre en el Antiguo Testamento. Está haciendo una declaración. Este espacio está cubierto por el pacto eterno de Dios. Aquí no hay lugar para tinieblas, confusión ni opresión. Aquí reina la paz de Cristo. Este acto debe estar acompañado de una vida de obediencia, porque la limpieza espiritual no se sostiene por acciones puntuales, sino por una vida rendida al Señor. La sal no reemplaza el arrepentimiento ni la santidad, pero sí puede convertirse en una extensión visible del deseo profundo de honrar a Dios en todo lugar. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro exhorta a los creyentes a vivir como piedras vivas, edificando un templo espiritual para ofrecer sacrificios aceptables a Dios. 1 Pedro 2:5. Esta imagen de ser templo espiritual también se proyecta hacia nuestros hogares. Donde vivimos, descansamos y criamos a nuestras familias, debe reflejar la gloria de Dios. Y si algo ha contaminado ese espacio, tenemos la responsabilidad de limpiarlo, no solo físicamente, sino espiritualmente. No se trata de obsesionarse con prácticas externas, sino de tomar autoridad con sabiduría, utilizando los recursos espirituales que Dios nos ha dejado. En la visión de Apocalipsis 21, cuando Juan describe la ciudad santa, la nueva Jerusalén, no hay mancha, ni oscuridad, ni maldición. Todo brilla con la gloria de Dios. Ese es el modelo celestial para cada hogar consagrado al Señor. Un lugar donde reina la luz, donde hay orden espiritual, donde cada habitación está llena de paz. Y aunque en este mundo caído enfrentamos oposición, es posible traer un reflejo de ese orden celestial a nuestros hogares. La purificación espiritual, cuando se hace con discernimiento, oración y autoridad, es un acto que acerca lo eterno a lo cotidiano. Y la sal, usada con entendimiento, se convierte en un recordatorio físico de esa realidad espiritual. En cada rincón donde hay sal colocada con fe, acompañada de oración y palabra, se traza una línea espiritual que dice: hasta aquí llegó la influencia del enemigo. De aquí en adelante este espacio está dedicado al Dios Altísimo. No es un ritual externo, es una manifestación del deseo de santificar lo que antes fue descuidado. Es reconocer que Dios merece lo mejor de nosotros, incluso en los detalles de nuestros hogares. La sal, en su silencio, grita una verdad. Este lugar está marcado por el pacto, y donde hay pacto con Dios, hay vida, orden, luz y restauración. El hogar de un creyente no es simplemente un refugio físico, es una extensión de su identidad espiritual, un territorio donde se manifiesta la autoridad que Dios le ha conferido. Desde el principio, el Creador estableció un modelo de dominio y responsabilidad al colocar al ser humano en el jardín del Edén, con la orden de sojuzgar la tierra y ejercer dominio sobre ella. Esa asignación no fue anulada por el pecado, sino que fue redimida por medio de Cristo, quien al resucitar dijo con claridad: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Esa autoridad que procede del Hijo ha sido delegada a quienes creen en Él. Por tanto, cuando un hijo de Dios se levanta en fe dentro de su casa, no está hablando desde una posición emocional ni cultural, sino desde una posición espiritual respaldada por el cielo. La Biblia establece que lo que el creyente ata en la tierra será atado en el cielo,
y lo que desate en la tierra será desatado en el cielo. Mateo 18, 18. Esta promesa es un principio de acción directa sobre la realidad espiritual que rodea a los espacios físicos. Cada palabra que se pronuncia bajo la autoridad del nombre de Jesús tiene impacto. Cada oración, cada declaración, cada acto de consagración tiene peso espiritual. Es por eso que cuando alguien decide colocar sal en los rincones de su casa, esa acción debe ir acompañada de palabras llenas de verdad, proclamadas con la convicción de que no está hablando solo, sino ejerciendo una autoridad delegada por Dios mismo. En Josué 24:15, el líder del pueblo de Israel se levantó ante las tribus y pronunció una de las declaraciones más firmes del Antiguo Testamento: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa afirmación no fue una sugerencia ni una opinión personal. Fue un acto de autoridad espiritual sobre su casa, una proclamación pública de consagración. Josué entendía que como cabeza de su familia tenía el derecho y la responsabilidad de decidir a quién se le permitiría influir en su hogar. No dejó esa decisión en manos del entorno ni de las circunstancias. Tomó una postura clara, demostrando que los territorios familiares deben ser gobernados con dirección espiritual y no con pasividad. La autoridad espiritual en el hogar también se manifiesta a través de actos proféticos que confirman esa consagración. Así como en el Antiguo Testamento se ungían las puertas con sangre para marcar las casas del pueblo de Dios en Egipto, hoy el creyente puede establecer declaraciones visibles que reflejan lo invisible. La sal, usada con entendimiento bíblico, actúa como una marca de esa cobertura. En el acto de colocarla en los rincones, el creyente está diciendo: reconozco mi posición como autoridad espiritual en este lugar. Bajo el señorío de Cristo declaro que este espacio está libre de toda contaminación espiritual, de toda opresión, de todo lo que no glorifica al Dios vivo. Cuando el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 11:3 sobre el orden espiritual en la familia, dejó claro que existe un diseño establecido por Dios donde cada miembro tiene una función y una responsabilidad. Ese orden no se trata de control humano, sino de cobertura espiritual. Y esa cobertura comienza por la oración, por la vigilancia y por la afirmación de la verdad en cada rincón del hogar. La autoridad no se impone, se ejerce con amor, con discernimiento, con firmeza espiritual. El creyente no necesita esperar a que las circunstancias cambien para declarar la victoria de Dios en su casa. Tiene la facultad de anticiparse a través de la fe, de declarar el gobierno de Cristo sobre su espacio y de actuar con determinación para consagrarlo. En el libro de Números 6, Dios instruyó a Moisés sobre cómo los sacerdotes debían bendecir al pueblo y les dio una fórmula precisa: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Números 6, 24, 26. Esta bendición no era solo para los individuos, era para sus casas, sus familias, su entorno. La bendición de Dios no es abstracta, es territorial. Donde está su bendición hay orden, hay protección, hay paz. Por eso cuando se proclama esta bendición dentro del hogar, se está alineando el ambiente con la presencia de Dios. La sal, en este contexto, se convierte en una señal visible de que esa bendición ha sido activada, no por el objeto en sí, sino por la autoridad que acompaña la oración. En Hechos 16:31, Pablo y Silas dijeron al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Esta declaración resalta que la salvación y la transformación no son exclusivas del individuo, sino que pueden extenderse a toda la casa cuando uno se levanta en fe. El hogar de un creyente debe ser un refugio espiritual donde la palabra de Dios habita con libertad, donde la atmósfera es gobernada por la presencia del Espíritu Santo, donde cada acción está sometida al reino de Dios. Y para que eso se mantenga, la autoridad espiritual debe ser ejercida de forma consciente. No se trata solo de orar, sino de declarar con firmeza, de mantener la vigilancia espiritual y de actuar conforme a los principios del reino. La historia de Job también revela un principio fundamental sobre la autoridad espiritual del creyente. Job no solo ofrecía sacrificios por sí mismo, sino también por sus hijos, diciendo: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job continuamente. Job 1:5. Este acto revela que Job entendía que su posición como padre le daba autoridad para interceder y para actuar espiritualmente a favor de su casa. Hoy los creyentes tienen acceso directo al Padre Celestial a través de Jesucristo y por tanto tienen aún mayor autoridad para declarar limpieza, consagración y victoria en sus hogares. Colocar sal como símbolo de esa dedicación es una extensión de esa intercesión, una afirmación visible del cuidado espiritual ejercido sobre el lugar donde se habita. El enemigo siempre ha buscado invadir territorios que no le pertenecen. Desde el jardín del Edén hasta las ciudades conquistadas por Israel, la Escritura está llena de ejemplos donde las fuerzas contrarias a Dios intentaron tomar espacios que habían sido consagrados. Pero también está llena de ejemplos donde hombres y mujeres de fe se levantaron, no con violencia, sino con oración, con proclamación, con actos proféticos que alineaban la tierra con el cielo. En el contexto actual, cuando un creyente se mueve con discernimiento espiritual dentro de su casa, tomando autoridad con palabras respaldadas por la palabra de Dios, está ejerciendo ese mismo principio. No está actuando por emoción, sino por asignación divina. El acto de colocar sal en los rincones del hogar, acompañado de oración bíblica y adoración sincera, se convierte en una estrategia espiritual para reafirmar el gobierno de Dios sobre ese lugar. Es una forma de rechazar toda influencia extraña, toda atmósfera negativa, toda confusión espiritual que haya intentado establecerse. Es un recordatorio tangible de que la casa no está desprotegida, sino custodiada por el pacto eterno del Señor. No es una costumbre sin sentido, es una declaración de fe respaldada por el entendimiento de que el creyente ha sido llamado a gobernar su entorno bajo la autoridad de Cristo. En Apocalipsis 3:20 Jesús dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Este pasaje muestra que Dios desea habitar en nuestras casas, no solo en nuestro corazón individual. Desea tener comunión, establecer su gobierno, manifestar su gloria en cada habitación, en cada rincón. Para que eso ocurra, se necesita una respuesta. Esa respuesta se expresa en oración, en adoración, en santificación del ambiente y sí, también en gestos simbólicos como el uso de sal que declaran visiblemente lo que se ha determinado espiritualmente. Este hogar le pertenece a Dios. Cuando el creyente comprende su posición y actúa en consecuencia, cada acción se llena de poder. No necesita gritar ni temer. Su autoridad no proviene de él, sino de aquel que lo respalda. Y ese respaldo transforma lo ordinario en sagrado. Así como Moisés no pudo ignorar la zarza que ardía sin consumirse, así
También el enemigo no puede ignorar una casa donde cada rincón ha sido consagrado con fe, donde cada espacio refleja la luz del pacto, donde la autoridad espiritual es ejercida con sabiduría, con firmeza y con reverencia. Cada objeto que Dios escogió para comunicar verdades espirituales en la Escritura tenía una función simbólica precisa. Y nada de lo que el Señor usa es accidental. La sal presente en múltiples momentos clave de la Biblia no solo es un elemento del pacto o un instrumento de purificación, también es un llamado constante a la santidad. Al poner sal en los rincones de tu casa, no estás solamente protegiendo un espacio físico, estás recordándole a tu alma a qué has sido llamado. Porque el que consagra un lugar a Dios debe también consagrarse a sí mismo. Y esa consagración no ocurre una vez, sino todos los días, en cada decisión, en cada pensamiento, en cada palabra pronunciada en los muros de ese hogar. En Levítico 19:2, el mandato es claro: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. La santidad no es un concepto lejano reservado para unos pocos. Es una orden dirigida a todos los que dicen pertenecer al Señor. Es un estado de separación, de vida dedicada, de actitud vigilante. No es posible reclamar una casa para Dios si el ambiente que allí se cultiva no refleja su carácter. Es por eso que cada vez que un creyente camina por su hogar y coloca sal en oración, debe recordar que ese acto también lo llama a él mismo a vivir con pureza. No se trata de lo que sucede fuera, sino de lo que debe establecerse dentro. Una vida coherente con la presencia que se invita. Jesús no solo dijo que somos la sal de la tierra, también advirtió que si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. Esa advertencia está dirigida al corazón del creyente que ha sido llamado a influir, a preservar, a ser diferente. La pérdida del sabor ocurre cuando la santidad se abandona, cuando la vida se diluye en compromisos con lo mundano, cuando el ambiente interior ya no refleja la gloria de quien habita allí. El creyente que consagra su casa con sal debe ser también un guardián de su atmósfera espiritual, alguien que vigila qué se habla, qué se permite, qué se celebra dentro de esos muros. La santidad no es estética ni costumbre, es vida alineada con el Espíritu. El profeta Isaías tuvo una visión del trono celestial y escuchó a los serafines exclamar: santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Esa triple proclamación no es solo una descripción del cielo, es un eco que debe resonar en la tierra, en los hogares que desean ser extensión del reino. Si los ángeles proclaman santidad ante el trono, ¿cómo no ha de proclamar santidad el hogar que dice estar bajo ese trono? Cada rincón donde se ha colocado sal debe convertirse en una esquina de rendición, en un altar cotidiano donde no hay espacio para la doble vida, donde la presencia de Dios no es una idea, sino una realidad palpable que se manifiesta incluso en el silencio. La vida de santidad no se impone desde fuera, nace desde dentro, cultivada por un corazón que reconoce la majestad de Dios y desea agradarlo en todo. El apóstol Pedro retoma el mandato de Levítico y lo aplica a la iglesia cuando escribe: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Primero de Pedro 1:15. No en algunas áreas, no en los momentos públicos, en toda la manera de vivir. Ese toda abarca la forma en que se trata a los hijos, cómo se habla con el cónyuge, lo que se piensa en la soledad, lo que se consume a través de pantallas, la actitud hacia el prójimo, la manera en que se responde ante la adversidad. La sal en los rincones no tiene sentido si no hay un corazón que se rinde a ese llamado total. Dios no busca perfección humana, busca disposición. La santidad no es un logro individual, es una respuesta al llamado de aquel que nos separó con un propósito.
El salmista clamó: examina, oh Dios, mi corazón, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23 a 24. Ese clamor es el inicio de una casa santa, porque una casa santa comienza con un alma rendida. El acto externo de colocar sal se vuelve profundo cuando el corazón que lo hace está dispuesto a ser moldeado, a ser corregido, a ser limpiado. Allí comienza la transformación del ambiente, no por la sal, sino por la rendición sincera del espíritu que habita ese hogar. El apóstol Pablo en Romanos 12:1 ruega a los creyentes que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este ruego no es una formalidad doctrinal, es una súplica pastoral. Presentarse como sacrificio no es morir físicamente, es rendir cada parte de la vida al dominio de Dios. La santidad empieza cuando los hábitos cambian, porque la conciencia ha sido tocada. Cuando se apaga lo que no edifica, cuando se deja de lado lo que contamina, cuando se empieza a hablar vida donde antes se hablaba muerte. Si una casa está consagrada, su atmósfera debe respirar santidad. No perfección, pero sí intención, sí vigilancia, sí dirección espiritual. No hay autoridad en quien no vive en obediencia. Y no hay atmósfera santa donde no se honra al santo. En el tabernáculo cada objeto tenía una función, un lugar, un propósito. Nada estaba ahí por accidente. Cada detalle hablaba de un orden espiritual profundo. Y en el centro de todo estaba la presencia de Dios, la gloria que llenaba el lugar santísimo. Hoy el creyente es llamado a ser ese tabernáculo y su casa una extensión de ese orden. La sal colocada con oración puede marcar los rincones, pero son las decisiones diarias las que levantan un altar verdadero. Una conversación de perdón puede limpiar más que 1000 oraciones repetidas. Un acto de humildad puede traer más luz que cualquier encendido ritual. La santidad no es algo que se exhibe, es algo que se vive. Y quien consagra su casa con sal debe recordar que el mayor testimonio es la coherencia. Cuando el profeta Elías desafió a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, no lo hizo con palabras vacías. Construyó un altar, preparó el sacrificio y clamó al Dios vivo. El fuego descendió, no por el espectáculo, sino por la obediencia, por la rectitud del corazón, por la pureza de intención. Lo mismo ocurre cuando un creyente decide honrar a Dios en su casa. No necesita grandes demostraciones, solo necesita pureza, santidad, verdad. La sal en los rincones es fuego visible solo cuando hay altar invisible. Y el fuego del cielo no cae sobre casas decoradas de religiosidad, sino sobre hogares llenos de obediencia. El profeta Daniel vivió en un ambiente hostil, rodeado de idolatría, lejos de su tierra. Pero aún así su habitación era un lugar de encuentro con Dios. 3 veces al día se arrodillaba, abría las ventanas hacia Jerusalén y oraba. Su casa, aunque en tierra extranjera, era un santuario. Y lo era porque él vivía en santidad, porque su vida no se ajustaba al sistema, porque su alma no se vendía. Esa es la verdadera consagración del hogar. Hacer de cada lugar un altar. Hacer de cada día una ofrenda. Hacer de cada decisión una semilla de obediencia. Donde hay santidad, hay dirección. Donde hay santidad, hay paz. Donde hay santidad, hay gloria. La santidad no se mide en la ausencia de errores, sino en la constancia de la búsqueda. Dios no llama perfecto, llama dispuesto. Pero el que ha sido llamado no puede vivir igual que antes. Su casa no puede ser como cualquier casa. Debe reflejar el reino, no solo en lo que se dice, sino en lo que se permite, en lo que se tolera, en lo que se celebra.
La sal en los rincones de la casa no tiene valor si el corazón de quien la pone no ha sido primero salado por la palabra. Jesús lo dijo con claridad: ya tened sal en vosotros mismos. Marcos 9:50. No se trata solo de actuar, se trata de ser. La santidad es identidad, no apariencia. Es transformación, no rutina. Es vida rendida, no simulacro religioso. Y cuando una vida está rendida, cuando la búsqueda es sincera, Dios se manifiesta. No por los gestos, sino por el corazón detrás del gesto. La sal se convierte entonces en un testigo silencioso de una casa rendida. En cada rincón donde fue colocada, hay una voz sin sonido que dice: este lugar ha sido separado, este hogar está alineado, esta atmósfera ha sido marcada, y el enemigo lo sabe, y el cielo lo respalda, porque no hay espacio para el caos donde gobierna la santidad. Dios, en su soberanía, ha escogido desde siempre utilizar elementos sencillos y cotidianos para manifestar su gloria. Esta constante en las Escrituras no es casualidad, es una muestra de su pedagogía divina. La tierra, el agua, el aceite, el vino, el polvo, la saliva, el fuego, las piedras. Cada uno de estos elementos aparece en momentos clave para revelar verdades profundas y transformar realidades. La sal no escapa de este patrón. Forma parte de ese lenguaje simbólico con el que el Señor comunica su voluntad. No hay nada místico ni supersticioso en ello. Hay una lógica espiritual poderosa. Lo natural es usado por lo eterno para dejar una marca visible de lo invisible. En el libro de Éxodo, cuando Dios establece el modelo del tabernáculo, no deja nada al azar. Cada objeto, cada color, cada medida, cada material tiene un significado. El altar debía ser de bronce, la mesa de oro puro, los utensilios debían ser santificados con aceite, y no porque esos materiales tuvieran poder en sí mismos, sino porque cada uno representaba una dimensión de la santidad, la majestad, la justicia o la provisión divina. Así también ocurre con la sal. No es su composición física lo que transforma, sino lo que representa cuando se utiliza en obediencia y con fe. Es símbolo de preservación, de pureza, de alianza. Es una declaración silenciosa pero contundente de que lo eterno gobierna lo visible. En el ministerio de Eliseo nuevamente aparece la sal como canal de un milagro. En 2 Reyes 2:19-22, los hombres de Jericó se acercan al profeta porque las aguas de la ciudad son malas y la tierra es estéril. Eliseo no ora en abstracto, no hace un discurso. Toma sal, la arroja en la fuente de las aguas y declara: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Desde ese momento, las aguas fueron sanas. Este pasaje no puede ser leído superficialmente. La acción de Eliseo no fue un acto sin sentido, fue una manifestación del principio eterno de que lo simbólico puede ser vehículo de lo espiritual. La sal lanzada en obediencia, bajo la dirección profética y con la palabra del Señor, trajo sanidad a toda una región. Este tipo de intervenciones no son aisladas. En el libro de Éxodo, cuando Moisés se enfrenta a las aguas amargas de Mara, el pueblo se queja porque no puede beber. Dios le muestra un árbol y Moisés lo lanza al agua. Entonces las aguas se endulzan. Otra vez lo natural, lo simple, lo físico, es usado por Dios para revelar su poder. No fue el árbol en sí, fue la obediencia. No fue la sal sola, fue la palabra profética de Eliseo. No fue el aceite en el Antiguo Testamento, fue el acto de unción, respaldado por la presencia divina. En cada caso, el elemento se convierte en un instrumento, porque hay un corazón que se mueve bajo la dirección del cielo.
Jesús mismo, durante su ministerio en la tierra, usó elementos naturales en muchas de sus obras. En Juan 9, al encontrar a un ciego de nacimiento, escupe en tierra, hace lodo con la saliva y lo unta en los ojos del hombre. Luego le dice que se lave en el estanque de Siloé. El hombre obedece y regresa viendo. El milagro no dependió del barro ni del agua del estanque. Dependió de la acción de Jesús y de la fe obediente del hombre. Sin embargo, el uso del barro no fue decorativo, fue intencional. Era la manera en que Jesús elegía activar la fe y manifestar la restauración divina en lo físico a través de un medio tangible. En otra ocasión, en Marcos 6:13, los discípulos ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. El aceite en este contexto era un símbolo de consagración, de separación para Dios, de la presencia activa del Espíritu Santo. No era el aceite lo que sanaba, era el poder de Dios operando a través de la fe y el acto simbólico. Esta práctica fue tan establecida que incluso en la epístola de Santiago se vuelve una instrucción directa para la iglesia. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Santiago 5:14. El uso del aceite no era mágico, era espiritual. La acción física apuntaba a una realidad superior. La sal, como elemento simbólico, se mueve dentro de esta misma categoría. No es un talismán, no es un ritual hueco. Es una herramienta que cuando se utiliza con fe, como acto de obediencia, puede convertirse en un canal de santificación, de restauración, de limpieza espiritual. Cada rincón de una casa donde se coloca sal con oración se transforma en un espacio que proclama la permanencia del pacto, la pureza de la presencia de Dios y la exclusividad de su gobierno en ese lugar. Así como el aceite era el testimonio visible de una unción invisible, la sal puede ser el testigo físico de una consagración espiritual. En el libro de Josué, al cruzar el Jordán, Dios ordena que se tomen 12 piedras del lecho del río y se levante un monumento. ¿Con qué propósito? Para que cuando las futuras generaciones pregunten qué significan esas piedras, se les recuerde que el Señor abrió el Jordán delante de su pueblo. Una vez más, lo natural es utilizado como memorial. Dios no necesita piedras para recordar lo que hizo. Somos nosotros quienes necesitamos recordatorios visibles de las verdades eternas. La sal, al estar presente en los rincones de la casa, cumple esa función. Recordarle a quienes habitan allí que es... I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away.
But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. Ese lugar ha sido separado, que cada habitación está bajo una declaración, que la atmósfera de ese hogar no responde a lo ordinario, sino a lo eterno. En Hebreos 9, al describir el antiguo sistema del tabernáculo, se menciona el uso del incienso, del arca, del maná, de la vara de Aarón que reverdeció, de las tablas del pacto. Cada uno de esos elementos tenía un peso espiritual específico. La Biblia es clara al mostrar que Dios trabaja con símbolos, con señales, con actos físicos que apuntan a realidades celestiales. El libro de Apocalipsis está lleno de imágenes donde objetos naturales representan misterios profundos. Estrellas, candelabros, copas, trompetas, pergaminos. No es un lenguaje místico, es una forma divina de revelar lo que los sentidos humanos no pueden captar fácilmente. Y en esa lógica sagrada, la sal no es un capricho, es un eco del mismo principio. El propio Jesús en la institución de la Santa Cena toma pan y vino. Ambos elementos son tan comunes como la sal, pero en sus manos se transforman en símbolos eternos de su cuerpo y su sangre. Lo físico se convierte en espiritual porque está respaldado por su palabra y por su sacrificio. Cada vez que los creyentes participan de esa mesa, no están haciendo un acto simbólico vacío, están recordando, proclamando, activando una verdad eterna a través de medios visibles. La sal, cuando se coloca en una casa con la misma reverencia, con la misma comprensión de pacto, no es una costumbre sin fundamento, es una proclamación, es una alianza, es una barrera contra lo impuro, es una declaración de que ese hogar está consagrado. Dios honra lo que representa
su carácter. Por eso, cuando un acto simbólico está alineado con su palabra y con una vida de obediencia, Él se manifiesta. La sal ha sido un símbolo del pacto eterno de Dios desde los días de Moisés. En Números 18-19 leemos: pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Ese lenguaje no es decorativo, es una afirmación solemne. Un pacto de sal no puede romperse, no puede corromperse, no puede disolverse. Representa lo que es eterno, incorruptible, firme. Usar la sal como señal de consagración en el hogar es apelar a esa misma promesa. Es decirle al cielo: esta casa permanece bajo ese pacto. La Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está tejida con símbolos, y cada uno de ellos tiene propósito. La sal no es diferente, es parte de ese lenguaje divino, no como objeto de adoración, sino como señal de obediencia. No como sustituto de la oración, sino como acompañamiento visible de una consagración espiritual profunda. Cuando se usa con entendimiento, con reverencia, con alineación bíblica, puede traer una transformación real. Porque no es el objeto lo que tiene poder, es la palabra que se activa a través del acto de fe. No todo acto visible es espiritual, y no toda práctica que parece devota honra verdaderamente al Dios vivo. La Escritura es clara al advertir sobre la diferencia entre una obediencia nacida del entendimiento y una repetición vacía. Jesús reprendió con severidad a quienes honraban a Dios solo con los labios, mientras su corazón estaba lejos. Mateo 15:8. El acto de colocar sal en los rincones de la casa puede ser una proclamación profética o una superstición disfrazada, dependiendo del corazón que lo ejecuta. La clave no está en la sal, sino en la intención, la obediencia y la conciencia espiritual con la que se realiza. Un hogar consagrado no es aquel que simplemente ha sido rociado con símbolos, sino aquel que vive bajo la autoridad de la palabra. Cuando se coloca sal, no se está activando un poder oculto, sino declarando una realidad espiritual que ya ha sido establecida en Cristo. Es una proclamación visible del gobierno de Dios sobre ese espacio. Es por eso que el acto debe ir acompañado de oración con entendimiento, proclamación de la Escritura y, sobre todo, una vida coherente con lo que se proclama. La sal no sustituye la obediencia ni reemplaza la santidad. Es simplemente un testimonio físico de una decisión interior. Dios nunca se agradó de rituales sin corazón. En Isaías 1, el Señor rechaza las ofrendas del pueblo porque sus manos están llenas de sangre y les dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Isaías 1:16. No basta con realizar gestos simbólicos si la vida está desalineada con los principios del reino. Por eso, antes de colocar sal, debe haber una revisión interna, una disposición genuina a entregar todo lo oculto, todo lo desordenado, todo lo que no honra al Dios Santo. Solo entonces el acto se vuelve significativo, porque es el reflejo externo de una entrega sincera. Cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán para entrar en la tierra prometida, Dios no solo les ordenó tomar posesión del territorio, sino también limpiar todo vestigio de idolatría. No podían heredar la tierra y mantener prácticas ajenas a la voluntad de Dios. El nuevo comienzo exigía separación. De igual forma, cuando se consagra una casa, no basta con declarar protección. Es necesario examinar si hay objetos, costumbres o atmósferas que contradicen la santidad proclamada. Colocar sal en una casa mientras se toleran prácticas contrarias al Evangelio es incoherente. La autoridad espiritual se activa en el mismo grado en que se obedece a Dios.
Poner sal con sentido espiritual implica hacerlo mientras se proclama la verdad de la Escritura. Cada rincón puede ser marcado con versículos que afirman la victoria, la paz, la cobertura del Altísimo. Salmo 91, por ejemplo, es una promesa viva para los que habitan al abrigo del Altísimo.